No, no, sí, creo que sí, estamos. Bueno, buen día, rico, ciencia. Hoy iniciamos una charla del libro de charlas que viene haciendo la economía circular de la Universidad Austral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que le damos la bienvenida a la Universidad Austral. La verdad que nos pone muy contentos poder hacer anfitriones de esto y bueno, les damos un paso para que se cuenten lo que se va a hacer de finanzas sostenibles. Quiero agradecer a Marca que nos ayudó mucho con esto y es parte de la casa. Así que, Buenísimo, gracias. Bueno, gracias como siempre a la universidad porque ha sido nuestra casa en este ciclo de clases magistrales de todo el año, que es un lujo, se escucha perfecto. Bienvenidos a todos los que están virtuales, que hay un número súper interesante. Y se van sumando. ¿Lo viste? Lo vi. Yo no lo veo. Así que bueno, yo soy Analía Flores, que la otra vez nos han dicho, pero no nos presentamos, si es verdad. No, por favor, sí, también nuestra responsabilidad. Analía Flores, directora de Desarrollo Sostenible y Economía Circular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal Banco es gerente de innovación, también del mismo equipo. Nosotros somos parte de la Subsecretaría de Ambiente. yo tampoco me presenté. Sí, sí. Bueno, yo soy Raquel Ariza, soy la directora académica de la Diplomatura de Innovación y Economía Circular de la Universidad Austral. Buenísimo. Y bueno, nada, esta es creo que es la cuarta clase que va a ser una clase y es también una forma, más que una clase, por ahí es contar también todas estas posibilidades, estos productos que en las diferentes escalas de empresas, de emprendimientos, están ahí al servicio de ser aprovechados, capitalizados y también dar a conocer. Así que espero que lo puedan aprovechar muchísimo. Como siempre decimos, siempre que puedan estar en Buenos Aires, vénganse también, que es una instancia de encontrarnos, de networking. Así que bueno, agradezco mucho a Matías Kelly, que ha sido una gran ayuda para armar esta agenda de hoy a la mañana. A todos, a Iván, a Rodrigo, a Antonella, que no los conozco algunos de todavía, porque después seguramente vamos a charlar. Y bueno, nada, creo que nos quedan dos más en el año, una más en el año, que estamos ahí terminando de definir la próxima fecha y el próximo tema, pero creo que tuvimos clases más interesantes. Hay algunas caras que las vamos viendo clase a clase, y que el espíritu era eso, ¿no? Como también hablar desde economía circular, desde otros principios, potenciar, dinamizar otros desafíos que tiene la economía circular y que se nos presentan permanentemente. Así que ese es el espíritu de las clases. Sin más, Ani, ¿querés decir algo? Para ir redondeando y entrando en el tema, como bien decía Raquel, junto con Matías estuvimos diseñando gran parte de los anfitriones que van a estar haciendo los casos. Y para ir comenzando, la idea, porque nos discutíamos si hacíamos una clase bien paso a paso, todas las herramientas de lo que es el financiamiento, finanzas sostenibles, pero por ahí nos perdíamos de las experiencias de los distintos casos de financiamiento que se puedan contar y también al público que está presencial y virtual puedan enriquecer ese punto de vista, porque a veces uno por desconocimiento no sabe cómo o qué instrumento tocar o recurrir para poder financiar su desde emprendimiento a algo más mediano o gran escala. Vamos a tener el lujo de poder estar con Iván Buffon en la primera parte de la clase magistral. Y luego vamos a estar por distintos casos como Matías Kelly desde Sumatoria para una Nueva Economía, a Rodrigo Baluzzi de Nitromat, de experto en microcrédito, Patricia Gatti de Banca Ética de Velat, de Río de la Plata. Va a estar virtual Antonella Di Santo desde el banco de Conain en Rosario, y está por llegar Rubén Alma de Anton, una aceleradora para startups, tanto Climatech y circularidad. Así que no les quiero robar más tiempo, así que por favor, Iván. Parece que algunos decían que no se escuchaba bien. Sí, que se hable fuerte que... O sea, lo solucionamos con la voz. Bueno, gracias. Perdón, ¿me robo esto? Yo asumo que sí, está conectado. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. A ver, en el chat, que alguien ponga si me escuchan mejor. Y ustedes se la van a tener que bancar, que un poco.
¿Alguien más? Bien, bien, Guada. Grande Guada. Listo, perfecto. Bueno, pues por eso le pongo decir grande Guada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Aníbal, Mati, a la Austral. Bueno, al gobierno de la ciudad, que bueno que está impulsando este tipo de herramientas. Cuando me contactaron para pensar un poco, para proponerme la charla, me contaron quiénes iban a estar después, y eso es un gran desafío porque todos los que están después son grandes protagonistas del ecosistema de financiamiento hacia el impacto, ¿no? Entonces, digo, cada uno va a contar, me imagino, su experiencia, el recorrido, los productos que ofrecen, lo que la vienen luchando también. Con lo cual, a la hora de pensar cómo introducirnos de alguna manera, bueno, hay que pensar algún tipo de recorte, que es lo que les voy a traer, ¿no? Un marco que contenga lo que ellos van a contarles desde un recorte del gran mundo de las finanzas sostenibles, ¿sí? Porque, sin ir más lejos, como comentaron recién, da para un posgrado entero, da para horas, digo, de hablar de esto, no solo unos minutos. Entonces, si les parece, vamos a tratar de entender algunas cosas, o les voy a tratar de dar algunas herramientas para entender por qué hay un mundo alrededor de las finanzas sostenibles o de las finanzas en impacto. Vamos a meternos en algunas cuestiones un poquito más técnicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Yo me imagino siempre en estas charlas está lleno del otro lado de personas que tienen proyectos o que tienen una empresa que necesita financiamiento, o una startup, o es un emprendedor, o es una cooperativa, o una organización de la sociedad civil, que por ahí sabe muchísimo del impacto que genera habitualmente, pero que tiene que poder traducirlo de alguna manera a este mundo, ¿sí? Después, y con algunas nociones, aunque sean básicas, del mundo financiero, porque esto no deja de ser herramientas del mundo financiero, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar mucho del por qué surge todo esto, pero sí, como algunas premisas básicas, que es que tenemos grandes desafíos ambientales en el mundo. Digo, pongo acá cambio climático y sus consecuencias, porque el cambio climático es el que se lleva todos los titulares en general, ¿no? Es el número uno a la hora de hablar de desafíos ambientales a nivel global, pero cada uno de ustedes, de hecho, estamos en una diplomatura de economía circular, o en un ciclo de charlas en torno a la economía circular, saben que eso se puede desglosar en un montón de subtemas en torno a lo ambiental, ¿bien? Pero también cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cuestiones sociales que van totalmente relacionadas con lo ambiental, ¿sí? Entonces tenemos, en Argentina ni hablar, pobreza y hambre, desigualdad, y un tercero que yo siempre lo pongo sobre la mesa porque me parece que no podemos hablar de nada de lo que hablemos si no entendemos lo polarizados que estamos, ¿sí? No podemos enfrentar juntos la desigualdad, la pobreza, el hambre o los problemas ambientales si no tenemos de base lo polarizados que estamos. ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo con otros o hablar con otros? ¿Sí? Entonces es algo que siempre hay que tener medio en el radar, porque vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a contar, o de la progresión incluso del sistema financiero, también se polariza, cae en la grieta ideológica, y eso pone tensión al sistema, una y otra vez, ¿sí? Hoy, de hecho, estamos viviendo una de esas grandes tensiones. Ahora bien, ante estos desafíos sociales y ambientales, ¿cómo responde el mercado financiero? ¿Tiene emociones el mercado financiero? Bueno, digo, permítanme, acá hay mucha metáfora, ¿no? Obviamente el mercado financiero no es una persona, es un conjunto de actores. Esto es una reflexión que me trajo, lo voy a citar, ya que antes lo citaron mucho, Mati. Hace poco compartimos un espacio, y era un espacio con organizaciones de la sociedad civil. O sea, del otro lado había esencialmente ONGs, y hablábamos de los desafíos y las oportunidades para las ONGs en el mundo de las finanzas. Y Mati dijo algo que a mí me quedó grabado, porque tiene mucha razón, que es: el mercado financiero es frío, ¿no? Frío. Y él, cuando dice frío, quiere decir, por él le saco speech de lo que va a decir antes. Después digo, igual ya le avisé que lo iba a citar. Que no se conmueve, ¿no? Que lo que le importa en el fondo es el número, el Excel, como
como decimos habitualmente. Eso es lo que quiere decir cuando es frío. Pero permítanme traer una mirada complementaria, porque coincido que es frío, pero creo que la causa de esa frialdad es algo que está en la base del sistema financiero, que en realidad es el miedo. El sistema financiero tiene mucho miedo. No es que no se conmueve, es que está aterrorizado. ¿Por qué está aterrorizado? ¿Qué es lo que lo aterroriza? El riesgo. ¿Sí? El sistema financiero le tiene miedo primero a que no le devolvamos la plata que nos dio. ¿Sí? Ese es el primer gran miedo que tiene el sistema financiero y es la lógica, es la base del sistema. Y después de todas aquellas cosas que no están planeadas, que no podemos prever, ¿sí? Porque todo lo que podemos prever más o menos lo podemos poner dentro de un cálculo financiero. ¿Sí? Y ese miedo a veces se convierte en parálisis. ¿Sí? Y es lo que podemos entender en algunas ocasiones como frialdad, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de finanzas, incluso cuando hablamos de finanzas sostenibles, siempre tenemos que tener en cuenta, esto parece, ¿viste? Es como una primera parte de finanzas para no financieros, es que el sistema financiero se mide por riesgo, ¿sí? Esa es la medida de todas las cosas, incluso cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces yo tengo un proyecto, también tengo que ser capaz de pensarlo con esa anteojera. Acá hay una cita de Alan Greenspan, que es un eterno presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice que la gestión del riesgo es el núcleo mismo del sistema financiero. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la sostenibilidad, con la finanza sostenible? Bueno, ya hace bastantes años, más de 20 años, el sistema financiero, por lo menos a nivel global, fue entendiendo que todo esto que vimos antes de los problemas ambientales, los desafíos sociales que tenemos, se pueden traducir muy rápidamente al riesgo económico financiero. Es decir, si nosotros, un proyecto, una empresa, una producción, tiene algún tipo de conflicto con la comunidad que lo rodea, le hacen piquete en la puerta de la planta, está contaminando y tiene problemas con la ciudad que tiene alrededor, se inunda, o hay sequía. Todas esas variables, el sistema financiero fue entendiendo que también afectan a esa capacidad de devolver la plata. ¿Bien? Con lo cual, ni hablar cuando tenés problemas como los que están en pantalla, de primer orden de magnitud, digamos, que son casos muy famosos, por eso lo ponemos acá, pero hay un caso de British Petroleum que tuvo un derrame petrolero y no es solo la cuestión reputacional. En este caso, recibió una sanción de 53.800 millones de dólares. Digo, y cuando le impusieron esa sanción, las acciones de British Petroleum se cayeron como un piano. ¿Bien? Volkswagen, este es muy conocido, que manipuló a 11 millones de vehículos para que pasaran la prueba de emisiones que le hacen en la Unión Europea. En la Unión Europea hay una regulación que dice cuántas emisiones de gases de efecto invernadero pueden generar los vehículos. Bueno, una manipulación salió a la luz, 27.400 millones de euros en multas y sanciones, más la cuestión reputacional. También con Facebook cuando se le filtraron las bases de datos nuestras. Bien. Bueno, todo eso es riesgo económico y financiero. A nivel global, lo que vemos es el Foro Económico Mundial, todos los años habla de riesgos y cuáles son los riesgos globales a corto plazo y a largo plazo, y todos tienen que ver con cuestiones sociales o con cuestiones ambientales. También hay una categoría que impone el Foro Económico Mundial, que es riesgos tecnológicos, pero están atados a lo social porque nosotros vamos de la mano con eso, pero van a ver cómo a largo plazo nos llenamos de verde. ¿De verde qué quiere decir? Que tenemos cada vez más riesgos ambientales sobre la mesa. Calentamiento global, eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, contaminación, recorte de recursos naturales. Bueno, esta situación claramente por lo menos la visibiliza de alguna manera el sistema económico. Y el sistema financiero de alguna manera tiene que actuar o fue actuando en consecuencia. Porque esto va de la mano con una creciente en las últimas décadas
puesta en crisis de lo que se denomina el business as usual, digamos, en ir desarrollando nuestros negocios, nuestros proyectos económicos, etcétera, como si nada de lo que dije pasara. Entonces, cada vez cuestiones como las que venimos viendo en torno a la sostenibilidad, lo ambiental, lo social, fueron permeando en los modelos productivos, en los modelos de negocio de las empresas, en cada uno de los proyectos. Y entonces se fue dando una transición, o estamos viviendo con sus idas y vueltas, con sus vaivenes, con sus tensiones, donde a veces en la foto parece que estamos para atrás. Bueno, pero mal que mal se va dando un pasaje de lo que se denomina la vieja economía a nuevas economías, donde siempre digo que empiezan a aparecer nuevas palabritas, ¿sí? Hay nuevos adjetivos o nuevos sustantivos que antes no estaban. Entonces hablamos de inclusivo, hablamos de verde, hablamos de equitativo, hablamos de justo, ¿sí? O sea, son adjetivos y sustantivos que no estaban en el viejo sistema económico productivo. Y eso, de alguna forma, también se fue traduciendo en metodologías, en protocolos, en la cuestión más rígida que tiene que ver con el mundo de los negocios, y ni hablar del mundo financiero. Los que vienen de esto lo tienen archiconocido, pero está bueno para entender dónde hay oportunidades o cómo fue evolucionando esto, que ya hace más de 20 años el sistema financiero empezó a incorporar formalmente lo que tiene que ver con variables sociales y ambientales a la hora de evaluar proyectos. ¿Bien? Incluso en 2004, con ese paper que vemos ahí, empieza a popularizarse una sigla que por ahí la escucharon muchos, que es ESG. ¿Alguien escuchó hablar de ESG? Bueno, porque nosotros también, así como esto fue progresando, también vamos pegando algunas vueltas. Entonces, hoy ESG también lo estamos escondiendo un poquito. Pero bueno, ahí empieza ESG también nace y se empieza a popularizar en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo traigo al mundo ESG? Porque es una forma que encontró el sistema económico y el sistema financiero de abordar estos temas. Los tiene que empaquetar de alguna manera, ¿sí? Para poder estandarizarlo y para poder abordarlo más o menos en los distintos negocios, empresas, modelos, de la misma forma. Bien, ESG, digo, aclaro, hablamos de, en español, ambiental, social y gobernanza. ¿Bien? Son las siglas en inglés, ESG. Bueno, con toda otra batería de metodologías, protocolos, evaluaciones a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué son las finanzas sostenibles? Bueno, esta es la definición de manual, digamos, pero en definitiva es la inclusión de esas variables ambientales, sociales y gobernanza a la decisión de inversión. Y esto es lo más importante de esto, porque después vamos a hablar en la segunda parte de esta charla de mucho de inversión, porque el rol del inversor es todo acá. No es solo los bancos o los intermediarios, sino los dueños del capital. ¿Bien? Entonces, esto es algo que fue pasando y surgieron un montón de metodologías, rankings, protocolos, índices que empiezan a medir a las empresas o a los proyectos productivos en función a la sostenibilidad, para mostrárselo al mundo financiero, como algunos de los que tenemos acá. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el sistema entendió que le tenía que ofrecer a los inversores, a los actores del sistema financiero, información sobre la sostenibilidad de las empresas de alguna forma que la entiendan, ¿sí? Y eso es lo que significan todas estas cosas. Algunos hablan de cuestiones más ambientales, otros de cuestiones más sociales, género. Algunos hablan más de cuestiones de gobernanza, de ética, de cómo esa empresa se desarrolla de esa forma. Pero en el fondo lo que buscan es enlistar o rankear a las empresas en torno a estos temas para que el inversor lo pueda valorar, lo pueda ponderar. Che, bueno, esta empresa hace determinada cosa, pongo plata acá. Esto tiene una bajada local. ¿Sí? No es solo algo que pasa a nivel global, sino que fue teniendo su bajada a nivel local. Entonces en Argentina tenemos, por un lado, regulación que fue saliendo para promover este tipo de herramientas. Después seguramente van a hablar varios casos que tienen que ver con esto, no me voy a adelantar, porque hay algunos acá que son líderes, no solo
impulsando regulación, porque realmente al animarse a hacer cosas nuevas se impulsa la regulación. Se va aprovechando la que fue surgiendo, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Valores, BIMA, que es la bolsa, fueron generando regulación para el mercado de capitales, para poder etiquetar instrumentos financieros en torno a lo verde, a lo social, a lo sostenible. Incluso BIMA tiene un índice. ¿Quién sabía de acá que la bolsa en Argentina tiene un índice que rankea a las empresas en torno a su sostenibilidad? Después, como todo, ¿no? Después vemos, bueno, sí, rascamos. Eso es otra discusión. Pero en el fondo vos tenés que en algún momento de los últimos años se decidió que esto era relevante. Entonces todos los años, cada 6 meses, hacemos un índice que muestra cómo están las empresas que cotizan en bolsa en torno a estos temas. Ni hablar de los bonos verdes, de las obligaciones negociables, etc. Y también los bancos tienen un protocolo, que es el protocolo de finanzas sostenibles, en donde se juntan para impulsar lo que tiene que ver con su propia sostenibilidad, puertas adentro, pero también con lo que tiene que ver con sus productos financieros, puertas afuera. Entonces, toda esta movida, ¿qué generó en los últimos años? Bueno, más del 60% de las empresas que cotizan en bolsa a nivel global son medidas y calificadas con parámetros ASG o ESG, como decíamos antes, en Argentina alrededor del 50%. Más del 60% de los activos globales evaluados son evaluados con parámetros ASG. El mercado global de finanzas sostenibles alcanzó casi 6 billones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 35,7 en el 34, o sea, tasa de crecimiento de alrededor del 20% anual. De nuevo, después voy a hacer un doble clic porque siempre tengan en cuenta esto que dijimos. Las finanzas sostenibles, como están interpretadas acá, tienen un componente muy fuerte de mitigación del riesgo. Es la inclusión de variables sociales y ambientales a la hora de evaluar el riesgo de los proyectos. Después vamos a hacer un pasito más y vamos a hablar de qué es la inversión de impacto, que es un paso adicional. Pero para que tengan en cuenta la magnitud de números, finanzas sostenibles es su abordaje más exhaustivo. ¿Bien? Y principales fondos de inversión global en los últimos años adoptan a la sustentabilidad como política estratégica a la hora de decidir sus inversiones. Ahí tenemos BlackRock, Goldman Sachs, Fidelity, que son 3 de los más grandes del mundo. Sobre todo BlackRock, que es el más grande del mundo, en los últimos años siempre habló en torno a la sostenibilidad. Después vamos a ver una cita de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, más allá de lo que esté pasando ahora, que ahora también lo vamos a explicar. Entonces el mercado se empezó a popularizar, todo lo que tiene que ver con ESG y sostenibilidad empezó a penetrar en algo que parecía de nicho. Se empezó a volver mainstream, Wall Street, digamos, son siglas que cualquiera conoce mínimamente, ¿bien? Eso hizo que personas como Larry Fink digan las empresas con propósito son las que van a liderar el cambio, o Paul Polman, que está más asociado al mundo de la sostenibilidad que Larry Fink, que era el CEO de Unilever, dice la sostenibilidad se está convirtiendo en el nuevo lenguaje de los negocios. Esto que yo les vengo contando es como la evolución de lo que fue siguiendo el sistema, para que entiendan por qué llegamos hasta acá y cómo llegamos hasta acá. Cuando hablamos de social o de ambiental, lo que tienen que poner las empresas sobre la mesa para captar capital de esa manera, bueno, digo, esta es una visión hiper simplificada, pero como para que entendamos que si hablamos de cuestiones sociales, había 2 grandes andariveles, ¿sí? Uno en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Este es el que más se politizó en los últimos años, en el tiempo, 2 años. Otro que tiene que ver más con desarrollo comunitario, el impacto de una empresa en su comunidad, igualdad de oportunidades, promover educación, formación para el empleo, digo, este mundo. Y después en lo ambiental, también, es inabarcable, pero para poner los ejes principales, lo que tiene que ver con descarbonización, economía circular y regeneración. Bien, regeneración, básicamente restaurar lo que rompimos. ¿Sí? Todo eso cruzado por, acá me da justo la barra de Zoom, pero políticas, compliance, reporting, protocolos, o sea, toda la batería burocrática que necesitan, sobre todo las corporaciones,
para desarrollar su actividad. ¿Bien? Ahora bien, pasaron cosas. Vivimos en un mundo que, siguiendo lo que decíamos antes del Foro Económico Mundial, podemos definir de complejidad sistémica, ¿sí? Policrisis hablan. Múltiples desafíos colisionan entre sí y se amplifican entre sí. Estamos metidos en un maremoto. ¿Bien? Entonces tenemos recepción y o temor a la recepción y al colapso financiero, guerras comerciales, polarización social. Todas esas cosas, sumado a lo que vimos antes, hacen que el mundo hoy siga entre en crisis. ¿Por qué? Bueno, por ahí vieron los diarios, pero a fin del año pasado, a principios de este año, vuelve a la Casa Blanca Trump. Y vuelve con una batería de medidas, sobre todo en torno a lo comercial, muy disruptivas para el mundo. Y esa disrupción, ¿qué genera? Volatilidad y genera miedo. ¿Bien? Genera riesgo, mucho riesgo. Entonces, empieza a darse, sobre todo el último año, mucha tensión e inestabilidad en las cadenas comerciales, en las relaciones financieras también, porque todo tiene que ver con todo. Si está en riesgo un contrato comercial, ¿quién me va a querer poner plata? ¿Bien? ¿O quién va a querer invertir en mí? Y eso impacta también en cómo abordamos las cuestiones ambientales y sociales, porque si lo más básico que resguarda el sistema económico, el sistema financiero, que es la rentabilidad, y para el sector financiero, la capacidad de repago, lo ambiental, lo social empieza a quedar un poquito de lado. Bueno, el por qué no me voy a meter en eso, pero como saben, hay una tensión muy fuerte en Estados Unidos respecto a estos temas, sobre todo lo que fue el movimiento woke, anti-woke, toda esa disputa, digamos, que si bien nace en el seno de Estados Unidos, como estamos muy globalizados, enseguida se expande por todo el globo, ¿no? Entonces, lo que vino de la mano con esa tensión interna en Estados Unidos, sobre todo social, también impactó en esto del ESG en crisis. Entonces, todas las categorías en las cuales los negocios empezaban a ver o abordar los temas ambientales o sociales, para una parte del sistema estaba mal visto. ¿Bien? Entonces entra en crisis de alguna manera. Y de alguna manera nos sentimos en una montaña rusa los que estamos en esto. ¿Sí? Porque es difícil a veces seguir el ritmo de las prioridades. ¿Sigue siendo prioridad la sostenibilidad en torno a esto? Bueno, para tratar de responderlo en el fondo tenemos que ver, podemos ver un montón de cosas, pero me voy a centrar en dos. Una es en qué pensamos nosotros las personas con el sombrero que más le gusta al sistema económico productivo, que es como consumidores, y qué piensan, cómo están actuando también las cadenas de valor. Y en base a eso, cómo está reaccionando el sistema financiero. Entonces, nosotros como consumidores, esta es una encuesta de Havas que hace todos los años, ¿sí? Y lo que dice es que el 73% que esperamos que las marcas muestren humanidad y generosidad, el 71% que se preocupen o que hagamos más por la sociedad y por el planeta, apoyo a comunidades y causas sociales, el 78% dice que exige productos más sostenibles, 46% dice que ha dejado de comprar marcas que no respetan al planeta, a la sociedad. Estas son estadísticas globales. Havas suele tener en los distintos años su bajada regional o local, cada año lo hace medio distinto, pero siempre a Latinoamérica y a Argentina estos números les suelen dar del promedio para arriba, digamos. Entonces por eso es relevante. Después la cadena de valor, que reaccionan en base a lo que quiere el consumidor, pero también en base a las regulaciones, los financiadores, etc. Bueno, hoy el foco principal de las cadenas de valor está puesto en la productividad, la eficiencia, la competitividad y la seguridad. ¿Bien? La buena noticia es que el abordaje desde la sostenibilidad, ni hablar en la economía circular, tiene mucho para ofrecer en estos términos. ¿Sí? Es una herramienta para lidiar con la tensión y la estabilidad. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de mostrar de manera tangible cómo eso se da. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo reaccionan las cadenas de valor? Bueno, esta es una encuesta, un paper que hizo Price en mayo de este año. Dice que el 92% de las empresas mantiene metas climáticas, pese a todo este bamboleo. ¿Bien? El 89% de las empresas consideran la sostenibilidad un objetivo clave para su cadena de suministro. Es decir, sigo viendo qué hacen mis proveedores en función a estos temas, porque el riesgo de ellos, en función a lo ambiental o en función a lo social, es riesgo para mí. Yo me puedo quedar sin un insumo si tienen un quilombo. ¿Bien? Entonces, también menos storytelling y más trazabilidad, se consolida una narrativa técnica, riesgo, eficiencia, resiliencia, ¿no? De productividad, eficiencia, seguridad. Bueno, hay un tema ahí. Hay algo para ofrecer ahí también desde la sostenibilidad, ¿sí? En el fondo, menos pilipipi, más datos. ¿Bien? Y en cuanto a lo social, bueno, pasan algunas cosas relativamente distintas a lo ambiental. Hay un hashing es callarse. ¿Bien? Hashing muy fuerte en temas de diversidad, equidad, inclusión y derechos humanos. 90% de las empresas del índice de S&P son las empresas más grandes de Estados Unidos, han minimizado o eliminado términos relacionados con DEI en sus reportes. 90%. Tremendo. Cuando lo tenés en datos, uno viste lo ve, lo ve en redes, etcétera, pero no lo podés dimensionar. Acá lo tenés en datos, el 90%. Miren cómo enseguida se acomoda. Sí. Específicamente, ¿qué? De diversidad, o sea, las cuestiones que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, o sea, ahí está todo el mundo relativo a género, o discapacidad, evitan pronunciamientos en conflictos. Acá, digamos, hay una, no sé si es, hay un, entre comillas, aprendizaje, si así que fuera, no sé si llamarlo aprendizaje, pero una lección de esto para muchas empresas es, che, no me meto más en causas globales. O sea, no me meto más en grandes discusiones, me repliego. Siempre doy la analogía de a los que les gusta el fútbol, bueno, ahora 2 líneas de 4. Es conservador. ¿Bien? No, pero también el mundo global está turbulento, entonces, ¿por qué? Tal cual, o sea, está inestable, volátil. Y además desde lo comercial incluso está en eso, no solo en lo discursivo en torno a estos temas. Son muy pocos digamos, que trabajan en la inteligencia artificial o otros, las plataformas de avanzada, animaron a discutir y demás. Bueno, de hecho el otro día estaban comiendo todos juntos. Sí, sí. Y varios de esos eran los grandes adalides de toda esta gente. Mucha gente de hecho, salió criticable duramente. Digo. Sí, sí, sí. Bueno, pero por otro lado, hay como un redescubrimiento, yo le llamo de la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Básicamente esto de cuando la empresa empieza a volver a la comunidad cercana, ¿no? Que era de alguna manera el principio de toda esta movida en torno al involucramiento de la gente con lo social. Bueno, hay un redescubrimiento de la comunidad que tengo alrededor de la planta o de mi actividad, ¿no? De volver a vincular. Bueno, este es mi metro cuadrado al final del día. ¿Bien? Y sí, sigue habiendo preocupación por derechos humanos en la cadena de valor. Hay esta cuestión más de riesgo en torno a lo social, que no descubran que un proveedor mío tiene gente en un sótano porque estamos en el horno, digamos. Entonces, eso sigue estando sobre la mesa. Bien. Entonces, esto, minimizar exposición a riesgo reputacional. Ahora, esto se lo cuento más allá de que ahora vamos a ver el por qué, cómo afecta al mundo financiero, pero para nosotros, si tenemos proyectos, empresas o organizaciones que buscan captar oportunidades en torno a estos temas, tenemos que saber cómo se están moviendo por lo menos los grandes, ¿sí? Como para saber qué valor ofrecer, cómo complementar, qué preocupa, etc. Como decíamos, esto impacta en todos los actores, en los que generan demandas externas para las empresas y en los que generan demandas internas. Y eso también moldea cómo los inversores o el sistema financiero se relacionan con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa con el mundo financiero en todos los temas? Y también hay un repliegue. ¿Sí? Hay un repliegue y en alguna medida, en los casos en donde ese repliegue no es explícito, por lo pronto hay una reconversión semántica. Entonces, vemos que en vez de hablar tanto de ESG
con determinadas siglas de las que veníamos hablando, bueno, hablamos más de, en vez de cambio climático, hablamos de resiliencia, hablamos de, bueno, sí, transición, ¿sí? Cambian un poco las palabras. Sigue habiendo inversión en estos dos temas, pero con otro, abordada de una forma un poco más indirecta. ¿Bien? Ahora, como en todas estas cosas, nos podemos quedar mirando la parte más volátil, oscura, inestable de todo esto, cómo costó que crezca toda esta ola, o podemos ver dónde hacernos fuertes, dónde está la oportunidad. ¿Bien? Y ahí es donde me gustaría darles un pasito más al mundo de impacto. Porque recién yo les venía hablando más de finanzas sostenibles o del mundo ESG, que tiene mucho que ver con cómo el sistema productivo busca mitigar riesgos. ¿Sí? Ahora hay un paso más que podemos dar, que muchos de los que están acá tienen que ver con eso, que es no solo mitigar riesgo, que en definitiva el riesgo es algo impersonal, es ajeno a mí, es cómo yo me defiendo de algo, de alguna manera. Sino cómo nos convertimos en protagonistas y salimos a generar impacto positivo. Che, bueno, no. Hacemos algo para contribuir con estos problemas ambientales o sociales que veíamos antes, ¿no? Podemos hablar de un pasaje de el ESG al triple impacto, por decirlo en grandes conceptos. Y en ese aspecto, yo les decía antes, acá hay algo muy importante que es el inversor. Digo, más allá de las reglas que veíamos antes, los bancos, las entidades intermedias, hay alguien que ayuda a moldear el sistema que es el inversor, el que busca que su dinero vaya a determinado lugar y no a otro. ¿Sí? El que pone la plata en un banco o en un fondo determinado y no en otro. O el que apoya directamente una empresa o un proyecto. ¿Bien? Entonces, esto que vemos en pantalla es lo que se llama el continuo de capital o el espectro de capital, como lo querramos llamar, que me muestra básicamente las variantes en torno a la relación entre las finanzas y el impacto que buscan generar. ¿Bien? Entonces, de mi derecha a mi izquierda, desde su izquierda a su derecha, tenemos por un lado la inversión convencional, que básicamente es full rentabilidad, no busca impacto, cero impacto, hasta la filantropía convencional, que es una donación o apoyar un proyecto sin esperar retorno de capital. O sea, sería 100% impacto, cero retorno de capital. En el medio hay un mundo. Y ese mundo es el que tenemos que salir a captar. De alguna manera, y que tiene como protagonistas a los que tenemos hoy acá después de mí. Entonces, por un lado tenemos esta columna de ESG, que es este abordaje que veíamos antes, que acá se denomina ESG negativo o ESG positivo, donde el negativo es lo que se llaman en los bancos, sobre todo las listas de exclusión. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo de mínima tengo un listado de rubros o de tipos de empresas a las que no le pongo plata. Casos clásicos, armas, bueno, hablar de cuestiones ilegales, ¿no? Pero armas, tabaco, bueno, el que a ustedes más les guste, digamos. Lista de exclusión, esa es muy usada. O sea, casi todos los bancos hoy por hoy tienen listas de exclusión. Después, ESG positivo, que, bueno, a mí no solo me interesa sacarme de encima determinados rubros por los riesgos que me trae, sino que busco premiar o busco promover determinadas prácticas en torno a lo social o lo ambiental. Entonces, ese es un enfoque. Hay muchas entidades que tienen líneas, de hecho vamos a tener un caso después, hay que ver en cuál se sienten que van, después nos contarán, que buscan promover ese tipo de prácticas. Líneas en torno a la sostenibilidad, líneas verdes, a veces son subítems, eficiencia energética, energía solar, bueno. Después entramos en inversión de impacto, donde hay una que se llama finanzas primero y después impacto primero. En el fondo es en esa balanza entre impacto y retorno, ¿cuál pesa más? ¿Sí? ¿A cuál le doy más ponderación?
pero las dos tienen como un blend, o todas tienen como un blend de finanzas y de impacto. Cuanto más me voy hacia, en este caso, mi izquierda, su derecha, no agarren cuestiones políticas en torno a esto, mayor es el impacto que me piden estos capitales. ¿Bien? Y no solo me piden impacto, sino que lo que me piden es impacto medible, impacto trazable, ¿sí? Datos. Entonces, ¿qué es una inversión de impacto? Bueno, claramente es aquel que le brinda fondos a un destinatario con el fin de obtener un retorno financiero. O sea, hay retorno financiero en la inversión de impacto, puede ser más, menos, así nada, pero algo hay. Y de que el impacto genere, de que el proyecto genere impactos sociales y ambientales positivos. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? En el fondo, o sea, en los diferentes ventanillas, canales que tenemos para a la hora de llevar un proyecto. Bueno, en el mundo del capital es un ejercicio de simplificación por el tiempo que tenemos, pero podemos dividirlo en dos grandes mundos para el sistema financiero. Uno, en lo que sería el mercado de deuda, es decir, cuando yo con mi proyecto salgo a pedir capital a un banco que me dé un crédito y yo se lo voy a ir devolviendo en el tiempo. Bien, ese es el ejemplo clásico, ahora vamos a ver. Pero después hay otro mundo, que es el mundo más del capital accionario, o del equity, como se le llama, que también vamos a tener caso hoy, que es cuando el capital viene a mi proyecto o a mi empresa, pero se hace socio mío. ¿Sí? Hay un montón de modelos para eso, no vamos a entrar en lo técnico, pero en el fondo se hace socio mío. Entonces, en el mundo del mercado de deuda tenemos cooperación internacional y subvenciones públicas, ¿sí? Subsidios o capital con concesiones blandas. Digo, todos sueñan o quieren que venga la CAF, el BID, el Banco Mundial y ponga plata en mi proyecto. Todos lo queremos porque en general son condiciones ventajosas más allá de la terrible burocracia que implican ese tipo de cuestiones. Después tenemos banca pública y banca privada. Acá pongo ESG, es decir, que tenga incorporadas estas variables sociales y ambientales a la hora de evaluar proyectos, a la hora de buscar promover proyectos. Hay muchos casos, en Argentina también, de hecho después vamos a ver uno. Después tenemos el mercado de capitales, ¿sí? Que ahí también hice como dos distinciones muy a grandes rasgos. Una son títulos de deuda, los famosos bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, que también tenemos acá experiencias al respecto. Es decir, cuando una empresa sale al mercado de capitales a pedir dinero para poder financiar un proyecto. ¿Bien? Hay fideicomisos públicos y privados que se pueden hacer, y después hay algunos instrumentos más de corto plazo, que eso por ahí no está tan visibilizado, pero existen, como los cheques de pago diferidos y los pagarés, que también se pueden etiquetar social, verde, sostenible. Uno cuando negocia un cheque, esto es por ahí muy específico, pero las empresas muchas veces negocian un cheque para llegar a tener esos fondos antes de los 60, 120 días que me iban a pagar. Ese cheque, cuando yo lo negocio, se puede etiquetar verde, social, sostenible, para que el que me lo va a comprar lo pueda valorar. ¿Sí? Y después tenemos fondos de inversión o fondos de impacto, que están en el mercado de deuda, en el caso de algunos también que vamos a ver hoy, a través de préstamos, a través de microcréditos, digamos, a través de distintos tipos de líneas, me dan capital a cambio de retorno e impacto. El mercado de deuda, déjenme hacer esta simplificación también, en general busca un nivel de riesgo bajo o moderado. ¿Bien? Porque es como se maneja, distinto al de equity, que en general lo que busca es apalancar proyectos con alto riesgo. ¿Sí? Por eso, este es un mundo más de startups, de emprendedores, este es un mundo más de pymes, empresas grandes, etc. ¿Ya? Entonces, en el mundo más de equity tenemos venture capital o impact venture capital, que son aquellos que buscan directamente proyectos con impacto. Ahí decimos startups con alto riesgo y alto potencial de crecimiento. Algo que está pasando sobre todo en los últimos años, y yo creo que va muy de la mano de esta inestabilidad que estamos viviendo a nivel global, que es el corporate venture capital. ¿Qué es el corporate venture capital? Una empresa grande
una multinacional, etcétera, que necesita innovar, que necesita generar algo nuevo, pero lo que hace es no hacerlo adentro de la compañía. Se saca el riesgo encima, o sea, lo hace afuera. Entonces busca un emprendedor, una startup, etcétera, en dónde hacer eso o con quién hacer eso. Eso está pasando mucho y está pasando acá. Entonces, ahí también hay oportunidades. Cuando las multis o las empresas muy grandes se convierten en socios míos para generar una solución. Después, bueno, hay private equity o inversión por ahí en empresas que ya son un poco más maduras, no es un emprendedor o una startup que recién están empezando, pero es el capital necesario para escalar, para expandirse, para dar como el siguiente salto de capital, de calidad. Recuerden que esto es el fondo, la persona, quien sea que pone plata haciéndose socio mío. O sea, en general tiene acciones. Más allá de que hay distintos modelos, en general se lleva acciones a cambio de eso. O sea, es un socio más. Y después, bueno, tenemos fondos de inversión o fondos de impacto que también, en algunos casos hay esquemas híbridos, hay esquemas que combinan deuda con acciones. Bueno, hay distintas categorías, no vamos a andar demasiado de esto. Entonces, está para entrar en la última parte del prometo y ir a lo más interesante, que son los casos. A ver, hay algunos desafíos para las empresas o para las empresas. Hablemos de proyectos, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, en torno a estos temas. Uno es ser coherentes y consistentes. Digo, esto es la base de todo lo que vamos a ver hoy, que la propuesta de valor que tenemos, que la vamos a atravesar con algunas cuestiones sociales, ambientales o de gobernanza corporativa, ¿sí? Sobre todo respeten esta regla, ¿no? Que el relato, la narrativa, el storytelling de ese proyecto sea alineado con los hechos, ¿sí? Eso es muy importante. Porque hay dos grandes riesgos o pecados en el mundo de la sostenibilidad que tienen que ver con esto. ¿Sí? Esto es algo que la sostenibilidad no perdona. El social washing o el greenwashing. ¿Sí? Evitar caer en esto. Evitar decir que estamos generando un impacto si no está sucediendo. ¿Bien? Aunque creamos que en el futuro va a ser así. ¿Sí? Pero es preferible ir mostrando un camino que mostrar algo que no es hoy. Y de la misma forma, así como está el social washing o el greenwashing, un pecado tan grande como eso es el callo, que es callarnos, que es no mostrar esos impactos que estoy haciendo por miedo a, perdón el eufemismo, que me corran por izquierda o por derecha. ¿Sí? Entonces no muestro lo que estoy haciendo, lo escondo, lo dejo a un lado. ¿Por qué es un pecado? Desde lo pragmático, porque nos vamos a perder oportunidades. Porque hay oportunidades. Y yo soy capaz de poner una historia y hechos en torno a lo social y lo ambiental. Y si queremos ir un poco más allá, me pierdo de contagiar, de sensibilizar, de seguir expandiendo esto en el ecosistema, en la cadena de valor, en mis socios, en mis posibles financiadores. Entonces, alineado con eso, rendición de cuentas y hechos concretos, clave, datos, trazabilidad. Y para ir cerrando, como algunas cuestiones, como son a medio modo de repaso, traté de darles un recorte o algunas herramientas medio básicas como para entender en qué marco surgen las cuestiones que vamos a escuchar después, pero sobre todo para entender cada vez que leemos algo en torno a las finanzas sostenibles o a la inversión de impacto. Hay algunas reglas fundamentales. La primera, para entender qué miran los inversores o qué tengo que demostrar yo, un modelo de negocio sólido y que traccione. Digo, che, pero esto que me está diciendo es obvio. No hay nada obvio en este mundo. Menos en el mundo del impacto, porque en general, con muy buena fe, los que generan impacto valoran tanto lo que hacen que a veces creemos que eso solo basta. ¿Sí? No, pero si mi proyecto, mirá lo que estamos logrando acá, mirá los árboles, mirá. Eso está buenísimo, es una gran acción. Ahora, para acceder a este mundo, necesitas tener un modelo en donde eso claramente se monetice. ¿Bien? Después vemos, bueno, a qué nivel, ahí depende del tipo de instrumento. La financiabilidad, flujos, garantías, hay un mundo alrededor de la garantía. La gobernanza y sobre todo esto que decíamos, la capacidad de repago. Esto también va muy de la mano, con Mati lo hemos hablado, del mundo de la sociedad civil.
Por ahí no cuando es una empresa que lo tienen más cerca de la mano, pero el mundo de la sociedad civil, que también puede acceder a este tipo de instrumentos, tiene que saber que para acceder tenés que generar capacidad de repago. Es un modelo que se tiene que monetizar y tiene que ser capaz de devolver esa plata que me dieron. Más o menos tasa, más o menos plazo, veremos. Pero hay que devolver. ¿Bien? Entonces el impacto, es decir, un problema, una solución, KPIs medibles, adicionalidad, tener en cuenta los riesgos, ser claros con el uso de los fondos, y lo que veníamos diciendo, trazabilidad y reporte. Sin datos, sin números y sin una historia, viste el social washing y el hashing, no voy a poder aprovechar ninguna oportunidad de las que tenemos. ¿Sí? Entonces, prestarle atención a eso. Prestarle atención a qué hacemos, cómo lo hacemos y qué contamos. Entonces, les dije que el sistema financiero estaba sentado sobre el miedo, ¿no? Al principio. Como que ese era el motor, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que hacer, los que estamos acá, no importa si somos un actor del sistema financiero, un actor de una pyme, un emprendedor, una cooperativa, etc. Es tratar de que el miedo no nos paralice, que sea en todo caso un motor para el cambio. ¿Bien? Entonces ahí hay una oportunidad para los inversores y para los tomadores que compartimos el mismo desafío, porque en el fondo lo que queremos es más impacto y más rentabilidad. ¿Bien? Transformar el miedo en oportunidad. Como dice acá, y si tengo miedo, lo hacemos con miedo. Gracias. O que pasen los casos y después, no sé, como quieres. Sí, puede ir algo puntual de la clase para... Pero perfecto. Sí. Una preguntita, ¿no? Pero no sé si se escucha mejor. Estamos felicitaciones porque es buenísima como lo planteas de una forma tan sencilla que se puede comprender. Ahora, ¿cómo impulsamos? Porque nosotros somos impulsores del triple impacto, del propósito. Lo que encontrás en el mercado permanentemente con pymes, pero que por ahí no tienen ese motivo, o sea, le tienen mucho miedo o la desconocen. Y tiene estas que es por eso que pero ¿cómo movilizar esto que uno quiere llevar como mensaje, donde a veces en las empresas hay una persona o dos que se activan, pero que no alcanza para llevar esta información y que tomen estas herramientas? No sé si te llega. Sí, no, está clarísimo y es la fórmula de la Coca-Cola. A ver, yo te puedo decir en mi experiencia, trabajando incluso con pymes, en las pymes es muy claro, muchas veces tenés los que tienen el dueño o algunas personas relevantes con convicción en torno a estos temas, entonces si tienen convicción en general no hay nada que lo que tengan en estos términos, por la realidad los puede ir acomodando, pero van para adelante. Y después el otro gran motor de esto es la conveniencia. Digo, yo doy un ejemplo muy claro. Cuando yo empecé a trabajar estos temas hace varios años, varios de mis primeros clientes eran empresas pymes que no querían dejar de venderle a Toyota. Entonces, No, ahí hay no tengo ni idea de los planes. ¿Me podés informar? Toyota, capaz de los paralelos. No entendí la si fue una pregunta. No la escuché. Bueno, sigo con esa de última después. Entonces, a ver, la cuestión de la conveniencia en torno a la sostenibilidad para aquellos que no están convencidos o sensibilizados con lo que vimos antes, es el gran traccionador. Era Argentina. Si estuviéramos hablando de esto en Europa, hay otra C más, que es la de la coerción, porque hay mucha regulación en torno a estos temas. En Argentina no estamos muy regulados con esto. Entonces, o nos convencemos o nos conviene. Entonces, yo creo, pues estoy convencido que hay muchas oportunidades en torno a ello para aquellos que se animan a tomar más. Sobre todo en esta etapa que es
todavía, pese a que creció muchísimo, tiene muchos años de desarrollo en Argentina, no deja de ser incipiente. Entonces, hay mucha oportunidad en ser first mover en muchos rubros, capitalizar todo lo que te puede dar la sostenibilidad en la actividad productiva. Y en eso es comercial y es financiero también. Hay muchísimos casos, bueno, de hecho, ahora van a contar algunas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, para una pyme, les diría que hay ahí algo fundamental, ¿no? Cómo la sostenibilidad genera negocio, genera ahorro, genera maguita. Con miedo. Con miedo, ¿viste? En Argentina, igual. Hay una pregunta en el chat, sí. Pregunta Enrique, ¿cuál es tu cliente dentro de la empresa como experto en finanzas sostenibles? ¿El CFO, el officer o el CEO? Y depende de cada empresa. A ver, solo parándonos desde el punto de vista financiero, hay un cliente claramente en el CFO que es, perdón, yo te hablo a vos, pero en realidad no entiendo nada. El de finanzas tiene que entender de lo que estamos hablando. Hay muchas historias, sobre todo en empresas grandes, que se financian mucho en torno a la sostenibilidad, que te cuentan cómo antes la persona de sostenibilidad, el CFO, ni lo miraba, no sé quién sos, y si apareces solo es para molestar, porque me venís a pedir cosas, y ahora son uno solo, prácticamente. Hay ejemplos de eso. Entonces, claramente tener al de finanzas sobre la mesa es fundamental. Pero, como vimos recién, relacionado con lo que hablábamos, las oportunidades en torno a la sostenibilidad no se agotan en el mundo financiero. Entonces, en realidad, en el fondo tenés que tener al dueño y al CFO convencido de esto, porque el CFO nunca va a hacer nada que el dueño no crea o considere que no es conveniente. Entonces, eso es una tarea muy fuerte de sensibilización, de mostrar oportunidades, de formar, de generar ecosistemas, que sean de esto. Digo, vos entrar a Infobae y que haya algo de esto. Así les entras a la gente. O sea, popularizando estos temas. ¿Bien? Sí, tal cual. Muchas gracias, Iván. Bueno, buen día. No sé, a ustedes me había parecido súper claro. En general, me toca escuchar bastante, así que está buenísimo. La intención ahora es que va a haber 5 casos, que yo creo que esos son los 5 casos que un poco muestran lo que está pasando, al menos en Argentina, ¿no? Lo que está pasando en finanzas sobre el impacto está un poco representado por estas 5 organizaciones. Lo mucho o lo poco que esté pasando, está representado acá. Entonces, lo que quiero compartir básicamente es uno de los casos, que es Sumatoria, y es una asociación civil, es una organización que más o menos hace 12 años empezamos a trabajar en algo que se llama crowdlending. Crowdlending es préstamo de mucha gente. Vimos una página en Estados Unidos que se llama Kiva. Nosotros veníamos de trabajar en el mundo del microcrédito y dijimos, bueno, hagamos algo parecido. Entonces, básicamente creamos una plataforma donde un montón de personas le prestaban a una institución parecida a la que va a presentar Rodrigo en un ratito, ¿no? Que le prestaba a un montón de gente, como cualquiera de nosotros, le prestaba plata a una señora o un señor a través de una organización de microcrédito. Ese modelo es dentro del paraguas del crowdsourcing, el modelo del crowdlending. Y en paralelo, hacíamos algo que era pensar y preguntarnos todo el tiempo cómo hacer para resolver una tesis fundamental. Sumatoria hace algo como una sola cosa, que es buscar plata en el mercado tradicional y llevarlo al mercado del impacto. ¿Sí? Lo que nosotros queremos hacer es eso, simple, mover plata de A a B. ¿Para qué? Porque con lo que plantea Iván, lo que tenemos certeza es de que hay un montón de instituciones, un montón de empresas, un montón de organizaciones que están resolviendo esos desafíos que se planteaban antes. Y lo que nosotros queremos hacer es ponernos al servicio de esas instituciones. Entonces empezamos a trabajar en crowdlending y empezamos a trabajar
en preguntarnos y en hacer algo que se llama laboratorio, ¿no? Nos empezamos a preguntar qué hacer durante muchos años. Y en el medio, para muchos de nosotros, sumatoria era un proyecto como alternativo, ¿no? Teníamos otros trabajos y no hacíamos. Hasta que llegó el 2019, que en el 2019 decidimos hacer un fondo de inversión de impacto. Hagamos un fondo. Hagamos un fondo. Creamos un fideicomiso y buscamos inversores de impacto. ¿Qué es un inversor de impacto al final del día? Es alguien que en lo concreto incluye el riesgo, la rentabilidad y el impacto. O sea, en su cuenta, o sea, las cuentas o los mecanismos financieros del siglo XX son riesgo y retorno. Lo que nosotros planteamos era, bueno, que exista un término más en esa función, el impacto. Que yo creo fervientemente que es como la ecuación financiera del siglo XXI. Por muchas razones que después me parece que tienen que ver con lo que vos preguntabas. Entonces creamos un fondo de inversión de impacto con un inversor de impacto. Pero en la mitad del río, el inversor de impacto se dio cuenta que en realidad no quería ser tan inversor de impacto. Porque el inversor de impacto, de alguna forma, tiene que, el deuda, que era una de las dos, tiene que pedir un poco menos de renta. ¿Sí? Entonces el inversor dijo, una vez, no sé si es lo que quería hacer. Pero bueno, nosotros seguíamos con este sujeto acá, con el fondo de inversión. Pero empezó la pandemia y empezamos a recibir mucha filantropía que nos la regalaban, nos la donaban y nosotros la prestábamos. ¿Sí? Y creamos un segundo fondo que se llamó Covida. Un fondo hermoso para nosotros, porque básicamente no teníamos que donar la plata. Nos regalaban el dinero, nos lo donaban y nosotros lo prestábamos. Voy a pasar a otra escena un segundo. Acuérdense de estos dos. ¿Qué es lo que hace Sumatoria? Hacemos varias cosas, pero lo que quiero contarles, hacemos préstamos a instituciones que pueden ser pymes, que pueden ser cooperativas, que pueden ser asociaciones civiles, que pueden demostrar una capacidad de pago, una voluntad de pago, esas son las dos variables que están dentro del riesgo, capacidad y voluntad de pago, pero antes tuvieron que demostrar que generan impacto social o ambiental. Si generan impacto social o ambiental, lo seguimos evaluando. Y ahí evaluamos si pueden o no pueden devolver ese crédito que nosotros les vamos a prestar. Entonces, en general son estos tres tipos de organizaciones. En general, economía de triple impacto, pymes de triple impacto, economía que se llama economía social o economía popular, que está más vinculada a cooperativas, y instituciones de microcrédito. Y en general no nos importa tanto el vertical de impacto. Puede ser cualquier cosa, puede ser inclusión financiera, puede ser economía circular, puede ser alimento, puede ser producción. El vertical no nos interesa. Y lo que sí ofrecemos es una tasa de interés que valore el impacto, es decir, una tasa de interés a veces más baja que el mercado tradicional, tasa de interés, acceso a quien en general no tiene acceso. Déjame hacer una aclaración. ¿Por qué? Que en esto del acceso y del riesgo, yo creo que el mercado, el capital en general, para no hablar del mercado, porque el mercado está compuesto por personas, pero el capital es cobarde, más que frío. ¿Qué quiere decir que es cobarde? Como que siempre va a esperar una devolución de eso. Y siempre no le va a interesar tanto para qué se usa. Y digo esto porque en general, en sumatoria, nosotros tenemos niveles de riesgo muy bajos. Hoy estamos en el máximo histórico de nuestro riesgo, ¿no? Por este contexto macroeconómico argentino. Y eso está en torno al 1%. Demora 30 días, es decir, que el 99% de la gente nos devuelve en tiempo y forma. Pasa lo que ofrecemos, acceso y customización. Damos créditos a 3 meses, damos créditos a 3 años, damos créditos para capital de trabajo, damos créditos para lo que se les ocurra. O sea, damos crédito en función de lo que necesite ese cliente. ¿Sí? Y de vuelta, ese cliente puede ser una pyme con un management recontraestablecido que estudió en esta universidad y por moda o por convicción, no importa, decide hacer un proyecto de triple impacto. Pues tiene toda la capacidad, como, no sé, Safran, habrán escuchado Safran, es una empresa, o Cinca, yo siempre pongo el ejemplo de Cinca, de las zapatillas, que hacen zapatillas con basura, no sé si lo conocen, una empresa hermosa. Pero también le prestamos a una cooperativa de hombres y mujeres que
hacen confección textil y que son tipos que estuvieron presos hace poquito tiempo. Y nosotros no le podemos prestar a alguien que no nos presenta un flujo de fondo descontado, digamos. Pues seríamos locos. Y cuando yo le digo al tipo este que le haga un cash flow, me mira diciendo, ¿de qué me estás hablando? No terminé el secundario. Ahí hay un desafío muy fuerte de cómo hacer para prestarle 150 palos, $150.000 a una organización que está configurada por gente que no terminó el secundario. Entonces, eso es muy importante en el sujeto al cual nosotros le prestamos. De vuelta, 1%, por lo tanto, más cobarde que frío. Entonces, eso es lo que hace sumatoria. Préstamo, con una tasa de interés que econometriza el impacto, con acceso y con customización. Depende para cada caso. Entonces, vuelvo a donde estábamos antes. Nosotros empezamos en el 2020 con un fondo 100% de inversores y un fondo 100% de donantes. Y el inversor había sido como cherry, habíamos ido a buscarlo, uno a uno. Hasta que nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error en tener dos fondos separados. Y lo juntamos. Juntamos una parte de filantropía con un poco de inversión. Y dijimos, tenemos que juntar estas dos fuentes, como si fuese jugo en polvo y agua. Un poquito de jugo con un montón de agua. ¿Por qué? Porque el agua es la inversión, hay un montón de inversión, lo dijo Iván, pero hay infinita inversión. Inversores. Todos nosotros somos inversores sin quererlo, sin saberlo. Porque tenemos un seguro del auto, porque tenemos plata en el banco, porque tenemos plata invertida. Y hay poca filantropía. Pero es hermosa la filantropía. Yo puedo hacer cualquier cosa, es como el jugo en polvo, le da sabor y color. Entonces dijimos, vamos a juntar estas dos fuentes de fondeo. Y eso se llama blended finance, o financiamiento combinado. Nosotros nos encontramos con ese concepto, no lo conocíamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a salir a buscar filantropía estratégica. Pero no filantropía de la que mi mamá le dona pecho. Vamos a salir a buscar filantropía más fuerte, más grande. Entonces vamos a buscar por el mundo filantropía para abordar temas específicos. Y después dijimos, bueno, vamos a buscar inversores. ¿Dónde están los inversores? Que a nosotros nos había costado mucho conseguir ese inversor. Pero los inversores, ¿dónde están? Bueno, están en un lugar que se llama mercado de capitales. Estaba como en el medio de lo que se planteó acá. Hay un lugar que es un mercado medio medieval, en el cual están los bancos, las compañías de seguro y los fondos, que operan y tradean y se pasan. Pero yo dije, bueno, vamos ahí. Vamos a ir a buscar plata a ese lugar, al mercado de capitales. La forma en que los privados tienen para ir al mercado de capitales a demandar dinero se llama obligación negociable. Los estados se llama bono, a los privados se les llama obligación negociable. El problema es que nosotros somos una asociación civil y nunca una asociación civil había emitido un bono, había emitido una obligación negociable. Así que tuvimos que trabajar para cambiar la legislación dentro de la CLB, que es el ámbito, donde estaba la foto de antes, el ámbito que regula las obligaciones negociables. Y emitimos nuestra primera obligación negociable, después de cambiar eso. Y esa obligación negociable tiene algunos como sellitos. ¿Para qué? Para que el mercado de esa plaza diga, che, tengo ganas de invertir ahí. El primer sellito que tiene que tener eso es que tiene que estar avalado. Porque nadie conoce a sumatorio en el mercado, pero todos conocen a los bancos. Entonces, si el mercado ve que el producto está avalado por un banco, dice, hey, acá hay menos riesgo. Entonces, tenemos que salir a pedirle a los bancos que nos avalen. El segundo sellito es PYME. En Argentina existe cupo PYME, es decir, que esas compañías de seguro tienen un poquito de obligación de invertir en vehículos físicos. Entonces, para nosotros es importante ponerle, es como abrir ese cajoncito de alguna manera. Tampoco se podía. Bueno, y trabajamos mucho para lobbyar para que se pueda, pero no se puede. Y emitimos nuestro primer bono, nuestro primer ON. Mucho miedo porque nosotros decíamos, y el tercer etiquetado es que sea sustentable. Que el mercado entienda que lo que estaba invirtiendo era en economía real con impacto real. Y acá hago alguna aclaración importante, que lo hago siempre, así que capaz que alguna habrá escuchado. Pero para nosotros, para Sumatoria, a quien nosotros les prestamos, miren, lo voy a decir rápido. Yo tenía, cuando era chico, tenía una familia vecina que venía a mi casa, eran chilenos, y venían a mi casa y me preguntaban, ¿esto es madera o madera? Pues se había puesto en Chile de moda en esa época la madera como chapada. Entonces decían, no, esto es madera.
Pero esta mesa, este piso parecería que es madera. ¿Ok? Con el impacto pasa muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de impacto o de impacto? El mercado nos pide impacto. Sumatoria es impacto. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo saco ese dinero y se la doy a esa cooperativa en Santiago del Estero que hace apicultura, que cambia la lógica económica de esa familia y que, no sé, y que cuida el bosque nativo de que no sigan haciendo carbón con eso. Es un impacto para nosotros. Por lo tanto, fue bastante simple etiquetar social o ambiental, sumatoria. Y emitimos nuestro primer bono, la primera vez. Y a los 6 meses emitimos la segunda por el doble que el primero. Bueno, y así emitimos 7. La última la emitimos hace 3 semanas. Nuestra cuarta ON fue un récord en el mercado de capitales argentinos. Es decir, nosotros pusimos una cajita, ahora no me acuerdo, pero $1 millón, y nos quisieron invertir 14 veces lo que nosotros estábamos solicitando. Eso quiere decir, de alguna forma, que hay intención del mercado de entrar en estos vehículos. Hay intención, hay como mucha... No fue el caso de la última CPRC. Igual llegamos y lo completamos. Eso es importante. Y la segunda cosa que quiero compartirles del vehículo es que si nosotros comparamos nuestro bono en todas las circunstancias, incluso en la última de hace 3 semanas, con un bono igualito, pero no etiquetado social y ambiental, en general tiene 2 o 3 puntos de diferencia. Es decir, el mercado le asigna sumatoria 3 o 2 puntos, en este caso fueron 2, pero en otro caso fueron 3 o 4, menos. Es decir, que el mercado espera menos en términos de tasa de un bono que está etiquetado social o etiquetado ambiental. Eso es muy positivo en términos de ese impacto. Es decir, recibimos bonos o recibimos dinero de inversión, lo mezclamos con esa filantropía, más o menos en una proporción de 1 en 7, una parte de filantropía por 7 partes de inversión. Eso en Paraguay es 1 en 12, se necesita menos filantropía, pero en el Gran Chaco es 1 en 4, se necesita más filantropía. Y en vivienda es en 1 en 2, se necesita más filantropía todavía. Ese blend lo tenemos separado por vertical de impacto. Y lo prestamos, entonces, en este sujeto, que en general no tiene, otra opción de financiamiento, o más barato con respecto al impacto, o con el acceso cuando en general no tienen acceso a financiamiento. Ustedes saben mejor que yo que cuando alguien no tiene acceso, es que tiene un acceso más caro, digamos, ¿no? Pero todos tenemos acceso a todo el tiempo. Digo, cuando no hay un acceso tradicional, lo que terminas haciendo es pagando un poco más. Dicho esto, perdón, 15 minutos, vamos a pasar a las otras casas. Gracias. Sí. ¿Tiene Rodrigo ahora? Rodrigo. Bueno. Gracias, Rodrigo. Bueno, buen día para todos, gracias por la invitación y muy especialmente celebro este tipo de, digamos, foros, espacios para, como decía Iván, tener la posibilidad de hacer que el mercado se haga eco de este tipo de iniciativas, de trabajo, de como habrán escuchado ya, una multiplicidad de actores. A la fuerza o por casualidad o por el paso del tiempo, pero se van reuniendo y van sinergizando sus actividades porque de alguna manera esto no se puede hacer solo.